Muy bien, el libro de los Salmos son como oraciones, alabanzas y cánticos que nos exhortan a nosotros a guardar ciertos principios que Dios pues ha establecido. En los Salmos David siempre tiene unas propuestas acerca de la indiferencia de la gente, pero la fidelidad de Dios. La indiferencia de los hombres y la historia y los portentos que hizo en la historia, pero el olvido, la mala memoria. Qué problema tan grande el del ser humano. Alzheimer espiritual, desconocimiento del origen de todo esto, de todas las bondades. Mire, un pueblo que fue liberado de los grandes enemigos, fue alimentado durante años en el desierto, abrieron el mar y lo pasaron para que los egipcios no los destruyeran, y luego se olvidan. Y esa es como la constante de la vida, no solamente en la historia de un pueblo, sino en la vida personal de cada uno de nosotros. A veces en problemas y dificultades clamamos, tenemos la solución, viene la bonanza y nos olvidamos. En el olvido caemos, volvemos a clamar, viene la bonanza y volvemos a olvidarnos. Este ha sido como un ciclo. En el Salmo 78, yo creo que está una buena radiografía que ojalá nos sirva de profunda reflexión y nos lleve a un cambio también profundo. Fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Dios se manifiesta y el pueblo da la espalda. Yo casi que resumiría, con todo respeto a los amables televidentes y visitantes de la página, que la historia bíblica, dicha en pocas palabras y en una forma sucinta y resumida, es esta. La historia de la Biblia es la búsqueda de un Dios amoroso a un hombre rebelde. Es la manifestación de un Dios poderoso en la historia a un hombre desmemoriado que olvida la historia. Y hay un dicho que ha hecho escuela, ¿no? Quien olvida la historia o desconoce la historia, tiene que repetirla. Por ejemplo, estamos viendo a nivel mundial, la palabra crisis es como la que refleja en este momento la situación del mundo. Hay crisis en instituciones religiosas, mundiales, hay crisis en las finanzas, hay crisis en la banca, la burbuja inmobiliaria, la primavera árabe, crisis ecológica, estamos contaminando las aguas, tenemos pocos recursos renovables, estamos acabando con ellos, los combustibles fósiles están intoxicando el ambiente. Crisis puede ser una palabra genérica para definir la situación de hoy. Entonces, volvamos los ojos a los principios, a los valores, a las recomendaciones de la palabra. Aquí hay un manual que hemos descuidado. En este Salmo 78 quiero leer solamente 8 versículos, pero es largo, tiene ese Salmo 72 versos, donde nos están mostrando cómo Dios en la historia es fiel y cómo el hombre en la historia es infiel. Los días siguen durando 24 horas y sigue habiendo estaciones y el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, pero los hombres de espaldas al Creador y sobre todo de espaldas al Salvador, que es lo peor. Dios se vino en persona a visitarnos y a salvarnos. ¿Cuál es entonces la tarea? Y yo la estoy haciendo en este momento. La tarea es recordarle a usted, amable televidente, visitante de la página, buscador inquieto de las cosas espirituales, que se vuelva a Dios, que miremos y estudiemos
toda la historia y nos demos cuenta que Dios es fiel. El infiel ha sido el hombre. Que Dios nos busca y nosotros nos escondemos. Pero eso es desde Adán, ¿no? Cuando Adán se rebeló, Dios le dijo, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Y parece que el escondite de Adán fue la herencia para todo el género humano. Todos nos queremos esconder de Dios, pero un día estaremos frente a frente con Dios. Este salmo lo que hace es recordar cosas. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a los hijos, contado a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Hay una gran responsabilidad de contarle a la generación siguiente la realidad del Dios de la historia. Pero como olvidamos la Biblia, como olvidamos la palabra, como nos inventamos religiones y teorías, el origen es Big Bang, evolución, teoría de cuerdas, bueno, nos inventamos cosas. Entonces, ¿qué le estamos contando a nuestros hijos? Nos dejaron esa tarea. Quiero decirlo y suena un poco petulante. Yo en mi generación, modelo 50 del siglo pasado, asumí una responsabilidad de contarle a mi generación la realidad de Dios, el Creador, de Jesús el Salvador y de la Biblia como la guía de instrucciones. Los que escucharon, la generación de mis hijos y de mis hijas, ellos deben asumir esa responsabilidad y seguir pregonando ese mensaje. Me parece que los cambios son generacionales. Por lo menos yo diré, bueno, en mi generación cumplí la tarea, proclamé tus verdades. Que oyeron algunos, bien. Que muchos no quisieron obedecer, por lo menos yo estuve preocupado de anunciar estas verdades. Y mire qué dice el 5. Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley, Biblia, Torá, instrucciones en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que la notificáramos a nuestros hijos. Pregunto yo, papá que me escucha, que me ve, ¿ha notificado usted esta ley, la Biblia, a sus hijos? ¿O le ha dado religión sin Biblia? No ha hecho nada, construyó sobre arena. No le dé a su hijo religión sin Biblia, dele más bien Biblia sin religión. Eso sí debe hacer. Verso 5. Mandó a nuestros padres que notificásemos esa ley a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus nietos, a fin de que pongan en Dios la confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Y sigue, 70 versos más hay en este pasaje, donde nos exhorta a una preciosa tarea, y es proclamarle a la próxima generación, la mía, la de mis hijos y ahora la de mis nietos, que no se olviden de conocer la ley que es la palabra, la ley que es la instrucción de Dios, de cómo Dios desde la creación obra en la historia. Yo creo que la gran pérdida de la humanidad es que perdimos el concepto de Dios. Cuando uno pierde dinero, nada ha perdido. Cuando uno pierde salud, algo ha perdido. Pero cuando uno pierde la Biblia, cuando uno pierde el temor de Dios, cuando uno pierde la fidelidad de Dios en la historia, lo ha perdido todo. Que Dios nos dé la gracia con estas reflexiones de signos vitales, de contribuir en algo a su búsqueda, amable televidente y visitante a la página. Contribuir por lo menos en generar en usted una inquietud. ¿Ha leído la Biblia?
conoce al Dios de la Biblia, conoce la historia real de Jesús en los evangelios, no la versión cinematográfica de un Hollywood pagano que te muestra las películas basadas en el Código Da Vinci. Eso está muy lejos de los textos históricos de los evangelios. Pues yo tengo ese encargo y lo hago con mucho cariño y con mucho gusto, todos los días a través de esta frecuencia, Canal C, decirle a la gente que vuelvan sus ojos al autor y consumador de la fe, a Jesús, que hagan a un lado un poco sus tradiciones religiosas con toda esa parafernaria de fiestas y de celebraciones ruidosas y vayan al texto de los textos, a la Biblia, a la palabra que Dios se comprometió y que ni una jota y ni una tilde de ella se dejará de cumplir. Salmo 78, cuéntale a tus hijos, cuéntale. Tantas cosas les dicen en el colegio, ¿no? Sobre evolución, reencarnación, liberación sexual. Y nuestros hijos copian todo eso. Y usted no es capaz de sentarse con él, evaluar todas esas equivocadas enseñanzas y llevarlos a la fuente de la verdad. Jesús dijo que regresaba a consumar la historia y yo lo estoy esperando. Si no lo hace en el transcurso del día, mañana nos encontramos. Bendiciones.